España sigue retrasando. Lo ha dicho el Consejo de Europa. El sistema judicial en España no es compatible con la democracia. Quizá lo más autoritario tiene que ver con la elección de los principales órganos de la judicatura. El Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, y el Tribunal Supremo, que es la magistratura última del Poder Judicial. Y lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional, que no es en stricto sensu Poder Judicial, pero la verdad es que como si lo fuera. Y aún más, desde que el PP decidió que lo que no podía ganar en las urnas lo iba a ganar en un Tribunal Constitucional conformado por gente suya, incluso algunos del Opus o algunos que iban conduciendo borrachos y sin casco. Ay, la cuestión es que es imposible pertenecer a alguno de estos órganos si no te apoyan los grandes partidos. Solo asciendes en la carrera judicial si te apoya el bipartidismo. Y como dijo una vez la jueza Victoria Rosell, si los favores en las empresas se pagan con dinero, los favores en la judicatura se pagan con sentencias. Recordemos que mientras una jueza juzgaba a unas caraduras que se habían beneficiado de un máster por la cara, el Tribunal Supremo archivó la querella de Pablo Casado, compañero de partido y de chanchullos de estas señoras. Ay. Y el diputado del PP, Cosidó, contestó a sus compañeros de partido que andaban preocupados porque perdía la presidencia del Tribunal Supremo, los que, llegado el caso, iba a juzgar sus corruptelas. Y les dijo, tranquilos, tranquilos, que vamos a controlar el Supremo por detrás. El Consejo General del Poder Judicial está ahora mismo en funciones y, sin embargo, se ha puesto a correr y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo, una tarea que le correspondía al próximo Consejo. ¿Y por qué estas prisas? Claro, porque el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, al igual que los vocales nombrados a instancias del PP, que son los que ahora mismo gobiernan este órgano, están de salida y quieren dejar todo, siguiendo los mandatos de su mentor del PP, atado y bien atado. Lesmes es un juez inclinado de manera evidente con el PP y siempre ha querido controlar la sala de lo contencioso administrativo, que es la que juzga los actos del gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo. Hemos visto en América Latina que jueces corruptos han encarcelado sin pruebas a Lula. Han sancionado el golpe de Estado contra Evo en Bolivia. Persiguen sin pruebas a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o a los opositores a Lenín Moreno en Ecuador, a los opositores a Piñera y a sus carabineros asesinos en Chile. Jueces corruptos han empezado a apuntar a López Obrador en México. ¿Y se va a incorporar a España al lawfare? ¿Va a buscar el PP y Vox conseguir en los tribunales lo que no han sacado en las urnas? Despertad, desobedientes. La extrema derecha puede venir con banderas, con granadas, con cadenas y con pistolas, pero primero viene bien tranquilita, pero con toga. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Domingo 10 de noviembre de 2019. Los medios de comunicación más dóciles con el poder, vamos, casi todos, abrieron sus informaciones vendiendo la renuncia de Evo Morales como una especie de dimisión, provocada, además, por su culpa, es decir, por un supuesto fraude electoral. Una vez más, intentándonos colar la enésima campaña de intoxicación. Siempre se dice que las guerras, la primera víctima, pues la verdad. ¡Qué escándalo! Vaya, que un indio dormía en un colchón de látex, pero no están acostumbrados a dormir por siglos en el suelo. Ante tal provocación, lógico que el amigo americano reconociera enseguida al gobierno de facto. ¿No tendría algo que ver con su renuncia? Con lo que no contaban es que en pleno siglo XXI es difícil, por no decir imposible, intentar engañar a mucha gente durante mucho tiempo. Por eso, de vez en cuando, pues te mandan a los tanques. Entre los que no se tragaron la versión oficial se encuentra nuestro invitado de esta noche. Alguien que recopiló pruebas que demostraban que todo lo que está pasando en Bolivia era una gran farsa destinada a camuflar un nuevo golpe de Estado en América Latina. Sí, los consabidos golpes de Estado promovidos por los Estados Unidos en América Latina. Los golpes en el siglo XX se daban con aviones y ejércitos y hoy empiezan sobre todo con mentiras y las redes están cubriendo un espacio esencial. Julián Macías, muchas gracias por acompañarnos en la frontera. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Bueno, vimos que tus tweets se retuitearon desde presidencias de América Latina, ¿eh? Bueno, sí, ha tenido bastante impacto. No sé si presidentes, pero sí. Oye, en primer lugar, Bolivia, ¿quién es Luis Fernando Camacho y cómo participó en el golpe? A ver, Luis Fernando Camacho, digamos que es un viejo conocido de las élites
de Bolivia, él ya en el 2008 estuvo implicado en el golpe de Estado que tuvo como un movimiento independentista de Santa Cruz, y esto fue justo cuando Evo Morales, en la negociación con Repsol en este caso, pues consiguió que los beneficios del gas de Bolivia quedasen en Bolivia. Y esta persona, digamos, es una persona muy rica gracias a la privatización que tenía el gas. Entonces, en su momento ya estuvo implicado en el golpe de Estado de 2008 y ahora, digamos que ha vuelto a la carga y, digamos, ha sido como el principal promotor del golpe de Estado. Él tiene mucha relación con Bolsonaro, con Trump, con Guaidó y con las oligarquías latinoamericanas. Claro, es decir, él tiene, por la información que se ha sacado, que hay bastante, es decir, por un lado, él tiene relaciones con élites económicas, es decir, él está en los Panama Papers, él también pertenece o tiene relación con organizaciones ultracatólicas que a su vez también tienen mucha relación con esta élite económica y digamos que luego hay otra serie de relación, ¿no? Es decir, la estrategia comunicativa en redes pues es la misma, es decir, la creación de un montón de cuentas que difunden pues noticias falsas, noticias de odio y de esa manera dividen a la población para tratar de, bueno, al final conseguir los objetivos que tienen. La actual presidenta, Yanine Áñez, se autoproclamó sobre la base de propaganda falsa. Bueno, más relaciones, es decir, ahora está de moda las autoproclamaciones, ¿no? Es decir, una cosa que tiene en relación, es decir, no solamente Bolivia, sino en muchos de los países de Latinoamérica, que hay un pulso entre democracia y militarización, ¿no? Y esta relación con los Estados Unidos. Entonces, está este elemento y luego el de, más que la Iglesia o el catolicismo, el ultracatolicismo, ¿no? Es decir, una curiosidad es que esta persona, Yanine, que no sé si son 150 escaños, solo tenía 4 escaños, su formación política pues fue la que impulsada por Camacho. El 4% de los sí, votos. Sí, no sé si 4%, pero 4 escaños, por ahí alguna infografía que es como digamos, como si fuera aquí el Vox en su momento, que ahora tiene más peso, pero que era como muy minoritario. Por otro lado estaba Mesa, que era el que enfrentaba como principal candidato a Evo, y esta fuerza residual es la que dio el golpe de Estado con Camacho y Yanine con una Biblia en la mano, ¿no? Que es bastante curioso. Sí, la iglesia neopentecostal, que fue la que impulsó Estados Unidos para frenar a la teología de la liberación, está siendo muy relevante, ¿no? En todos estos auges de la extrema derecha latinoamericana. Claro, es decir, ha hablado de Bolsonaro, es decir, el apoyo que tuvo de la iglesia evangelista era clara. En Estados Unidos la pentecostal, es decir, que es una fuerza, es decir, hay organizaciones también, bueno, clandestinas que tienen una relación con las élites económicas, con digamos, no sé si el gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos que hay ahora mismo, pero con ese poder del que hablamos que está por encima de quien gobierna en los países. En esas mentiras que han llevado a la presidencia Yanine Áñez aparece hasta Robert De Niro. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, aparece mucha gente, pero no es gente real. Sí, hay bastante cosas curiosas, ¿no? Es decir, una de las estrategias es difundir fake news con cuentas grandes, difundiéndolas con muchas cuentas. Y hay una cuenta que es falsa, de Robert De Niro, que además es una persona que creo que ha apoyado a gobiernos o partidos progresistas. Es una persona progresista. Evidentemente. Pero es curioso que en esta estrategia había un tuit que tenía un montón de difusión y en Facebook igual, lo que pasa es Facebook más difícil de rastrear, pero era como un tuit de Robert De Niro diciendo que era un asesino, que era un narcotraficante y que estaba matando a su pueblo. Y había un montón de comentarios de estas cuentas falsas que decía gracias, señor De Niro, por este apoyo tan importante, tal y cual. Y bueno, ahí es lo que yo digo, ¿cómo puede ser que cuentas como esta, que es falsa, que está apoyando un golpe de Estado, sigue ahí el tuit con toda normalidad? Y, por ejemplo, aquí en España hay un montón de cuentas. Fonsi Loiza, por ejemplo, por meterse con Florentino Pérez, o Protestona, o Cervantes, es decir, que por un tuit contra Vox o contra Salvini le eliminan la cuenta. Inmediato. Entonces, hay algo raro ahí. Oye, a partir del 10 de noviembre empezó una campaña brutal, ¿no?, en Twitter. Sí, bueno, si hablamos de Bolivia, luego se puede ver otros países de Latinoamérica, porque el modus operandi es muy parecido, pero hay una cosa que es alucinante. En Bolivia, concretamente, solo el 2% de la población tenía Twitter, así que había 200.000 cuentas escasamente. Bueno, pues en una semana, al menos, se han creado otras 200.000 cuentas, es decir, de 200.000 se pasa a 400.000 en una semana. Y, curiosamente, todas esas cuentas, que son incalculables, porque al final, de los datos que yo tengo, por lo menos hay 110.000
que han apoyado el golpe. Y la manera de apoyar el golpe es que se han sumado algunos de los hashtags de las campañas pro-golpistas, o que es lo más curioso, o donde salta el chivato más rápidamente, que cuentas, por ejemplo, como la de Camacho, que tenía 2.000, en una semana pasa a tener 150.000. O Giannini tenía de 8.000, también pasó a 130.000. Y otra que no sale, pero que también saldrá, Pumari, que es como el candidato que iba a postularse como vicepresidente, porque Camacho ya ha dicho que se va a presentar como candidato a presidente, y Pumari se supone que era la fórmula de vicepresidente. Bueno, esta cuenta pasó de 48 seguidores a 80.000 en poco más de una semana. Y estas cuentas, además de seguir, ¿no?, a los golpistas, colaboran con comentarios. Sí, bueno, la estrategia se llama astroturfing, ¿no? Es como intentar hacer creer que hay una opinión muy masiva con un tema concreto. En este caso, pues, bueno, todo lo que esto no fue golpe, fue un fraude, Evo es un asesino, Evo es un narcotraficante. Hemos visto un montaje, una foto, como que él estaba entre Pablo Escobar y otro narco, ¿no?, que era un montaje, que sabíamos desde hace mucho tiempo que era un montaje, pero da igual, han seguido publicándolo sin problema. Sigue. De hecho, es curioso porque AFP, que es uno de estos verificadores digitales de las grandes plataformas, tiene un informe como que es falso. Pero sigue ahí, hay un tuit con 10.000 retweets y está súper repetido. Luego sale un pezón y lo interpretan corriendo y es curioso porque fíjate, cierran. Pero fíjate, el tuit con más retweets es de un diputado venezolano que también está en los Panama Papers, por casualidad. Es decir, creo que es Enrique Salas, se llama. Es decir, pero sigue ahí, es decir, que en la lucha contra la fake news yo creo que hay que demostrarla y al final tiene que tener consecuencias. Entonces creo que hay una impunidad terrible en una estrategia que funciona, porque al final son tantas cuentas que a base de mensajes de odio, incluso de mentiras, ¿no?, que digamos que campan a su gente. Aparecía Rigoberta Menchú. Sí, bueno, en el gráfico digamos que había como una masa tremenda organizada de cientos de miles de cuentas, y en el otro gráfico, digamos, la gente que no estaba a favor del golpe, bueno, una masa, digamos, un poco de cuentas no organizadas, pero daba la casualidad que estaba Rigoberta Menchú, ¿no?, que es premio Nobel de la Paz, y como que desde las redes, pues desde su espacio dio la batalla también. Oye, el objetivo de todas estas redes es, por un lado, dar la sensación de que una mayoría, ¿no?, apoyaba el golpe, descalificar, en este caso, a Evo Morales. ¿Qué más buscan, ¿no?, estos hilos? A ver, no es una estrategia de Bolivia. Aquí en España se está dando, es decir, están reapareciendo nuevas formas de luchar con esta democratización que fueron las redes sociales, y este hueco que dejaron, y que creo que las redes sociales en su momento tuvieron un espacio de libertad para que mucha gente que no estaba de acuerdo con lo que se decía de los medios tradicionales, pues pudieran comunicarse libremente. ¿Qué pasa? Que yo creo que el poder se ha reorganizado y ha empezado a usar las redes de manera inteligente, robotizada, con ciertos mantras para dividir la opinión de la gente y desviar un poco el centro de atención. Me llama la atención que la izquierda compra los argumentos de la derecha, en cambio la derecha nunca compra los argumentos de la izquierda. No, claro, evidentemente. Es decir, ahí van a una, y luego hay una cosa curiosa. Es decir, si hay algo que yo saco en conclusión es que la verdad está devaluada. Me refiero que la mentira está comprobado que tiene éxito total, y que a base de repetir la mentira en muchos sitios, luego hay una vez que conectas emocionalmente, que ya lo dijo Inda, con eso ya le puedes colar todas las mentiras. Es más, no solamente se las cuelas, sino que las repiten en el bar, en los grupos de WhatsApp. Yo, en mi experiencia personal, es que se replican las mentiras, y aunque tú le demuestres que es mentira, siguen es que yo creo, Julián, que las mentiras te autorizan a ser un hijo de puta. Es decir, tengo la sensación de que las mentiras lo que hacen es lanzar el mensaje: a partir de ahora tienes derecho a hacer lo que te dé la gana, sin ningún tipo de empatía y sin ningún tipo de respeto a las normas mínimas de la democracia. Y por eso tengo la sensación de que las mentiras es como cuando alguien de repente se salta alguna norma, y entonces todo el mundo en la comunidad ya se considera con derecho a saltarse las normas, porque como ese se las ha saltado. Sí, aquí yo un poco lo que reclamo son dos cosas. Es decir, por un lado, el diagnóstico de que hay una impunidad total, es decir, te mienten diariamente, incluso aquí en España, ¿no?, para ser un poco más claro, aquella ola de diarios online de fake news, que son varios, quizás que diarios un poco más reseñables, pero hay varios, al final, después de 2 años, estas personas que mentían en diarios digitales ahora están de tertulianos en todas las televisiones. Entonces, como que se premia la mentira, y yo creo que quizás esta viene por la relación con el poder, pero yo creo que desde el periodismo también tendría que hacerse un frente para que la verdad y el periodismo tuviera valor, ¿no? Y yo creo que está un poco en devaluación, tanto la verdad como el periodismo. Ayer yo estaba en una tertulia hablando sobre el cambio climático y la cumbre COP25 en Madrid, y había una tertuliana que viene de OK Diario que decía: yo soy negacionista y el cambio climático no existe.
Entonces dices, bueno, ¿y por qué esa señora está sentada ahí? ¿No? ¿Qué razón le asiste para poder decir ahí barbaridades? Pues yo creo que distraer. Es decir, es un tema que se puede distraer en mayor o menor medida, pero al final no se habla de que Endesa es la empresa que provoca el 10% de toda la emisión de CO2 en España, y que curiosamente compró todos los medios, ¿no? Que ayer fue reseñable, y dijo que todas las portadas decían que Endesa es la pionera en acabar cuando es la principal emisora de CO2. Y yo creo que esto refleja un poco, es una fotografía de sociedad. Es decir, no puede ser que un hito tan importante, al final todos los medios, el titular es que Endesa es la pionera en acabar con la emisión de CO2, cuando triplica la segunda. Es decir, todos los periódicos escritos con la misma tapa pagada por Endesa. Oye, Julián, hemos visto muchas películas que siempre había un tipo de la CIA enredando en los golpes de Estado. Y ahora aquí, en el caso del golpe de Estado en Bolivia, ha aparecido un mayor, ¿no?, del ejército norteamericano. Sí, bueno, una de las cosas curiosas es que cuando hice el análisis, había una cuenta que hizo 15.000 tweets en 3 días. Y claro, esto es increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser? Entonces, a la hora de hacer análisis había 2 cosas curiosas. Una, que usaba una propia herramienta, el chico es programador, y es más, al seguir el hilo de esa herramienta que usaba, te lleva a su página web. Y en su página web ponía que es un programador informático del ejército de los Estados Unidos. Entonces, incluso luego hemos tenido conversación. El chico es boliviano, pero en sus redes pone la bandera de Estados Unidos y tal. Y al final, bueno, tampoco quiero decir que esté detrás directamente el ejército de los Estados Unidos, pero en toda esta estrategia sí que creo que se usa inteligencia militar durante muchos años. El tema de Cambridge Analytica, que también lo quiero comentar, ha quedado como una bomba de humo. No, bueno, estos de Cambridge Analytica ayudaron. No. Cambridge Analytica es una empresa o es una matriz más grande que se llama SCL y que lleva 25 años trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, con la OTAN, con el ejército, Pentágono. Sí, con la CIA. Es decir, en sus vídeos lo promocionan así, y a día de hoy siguen investigando con grandes plataformas, es decir, que trabajan con Facebook, trabajan con Twitter, para investigar el pensamiento, es decir, cómo piensa la masa y cómo cambiarla de opinión. Y yo creo que algo de esto hay. Quizá esto sea una anécdota, pero bueno, bastante casual, ¿no? En Bolivia ha tenido algo que ver que tengan gas y que tengan litio, ¿no? Que en este momento concreto el litio es esencial para el desarrollo informático. Y claro, fíjate, te hablaban la importancia del gas, la cantidad de dinero que mueve, que simplemente con mejorar un poco de esa cantidad, todo ese dinero que podía quedar en 3-4 manos, entre ellas la de Luis Fernando Camacho, queda en todo un país que ha revertido todos sus valores económicos, reduciendo la pobreza, la desigualdad. Así que al final esa es la gran lucha, yo creo, ahora, ¿no?, por el poder de unos pocos o de todo un pueblo. Y ahora mismo, si Luis Fernando Camacho, ya tuvo esa afrenta en Santa Cruz, ahora donde está el litio es en Potosí. Justamente Pumari es el líder de la zona de Potosí y también, digamos que es el líder porque está un poco en la lucha de esto no es del país, esto es de los de Potosí, o esto es nuestro, o esto es mío, que yo soy de Potosí. Entonces, ahí viene el apoyo de otros países y de élites económicas que al final son las que van, es decir, en ese pulso de nos los quedamos entre unos pocos, o queda, como Evo propone, la soberanía, es decir, las riquezas que hay en Bolivia, la soberanía del país hace que la riqueza quede en el país. Y esa es la lucha. Claro, los que se estaban beneficiando antes o que se pueden beneficiar, pues hacen un pulso con todas las vías, comunicativa, militar, etcétera. Claro, Julián, el siglo XX era o plata o plomo. Y ahora vemos con series como Years and Years o con documentales como El Gran Hackeo, que ahora se hace a través de las redes sociales de una manera evidente. Claro, y la pregunta que tú también te has venido haciendo es, ¿y Twitter y Facebook, claro, sí, qué pintan en todo esto? Porque estos grandes consorcios, como bien dices, cuando quieren cerrar una cuenta a la izquierda, la cierran, vamos, en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, están siendo cómplices necesarios de toda esta barbarie antidemocrática. Claro, el hilo yo decía lo de plata o plomo. Aparte, yo tengo la experiencia cuando fui por primera vez a Latinoamérica, fue en el año 2000 con una beca de posgrado a Tucumán, en Argentina, y fue unos meses antes del Corralito. La situación del Corralito en este caso, era plata. Es decir, llenaron los bolsillos a Menem y todo el gobierno que había para privatizar todas las empresas públicas. ¿Qué pasó a los pocos años? Que hubo una devaluación de la moneda tan tremenda que se acabó la liquidez y hubo una situación terrible. La historia de Latinoamérica ha sido esto, plata o plomo. Es decir, si no te dejas comprar, te monta un golpe de Estado. Y yo creo que ven que esta estrategia al final se agota, ¿no? Porque la gente cada vez está más informada. Y ahora lo que
lo que usan, es decir, un gran hackeo masivo, ¿no? Es decir, esto que hablaba de la inteligencia militar, aplicada a convencer a una masa de personas con, no sé si el apoyo, pero lo que se demuestra con SCL, con acceso a todos los datos de todas las personas que usan redes sociales, de tal manera que saben por dónde apuntar para cambiar de manera emocional tu manera de pensar, ¿no? Entonces, es súper curioso, ¿no? Esto es lo que hablaba de SCL, ¿no? De que trabaja con estas plataformas, pero también se ve, ¿no? Es decir, no puede ser que haya una cuenta de 15, es decir, que lance 15.000 tweets diciendo que vos es un asesino y que aquí en España una cuenta que dice que ciertas actitudes de Salvini son fascistas, te cierran la cuenta, o que vos haces no sé cuánto y te cierran la cuenta. Si algo hay ahí, yo sí que creo que las instituciones tienen que pedir cuentas de qué está pasando, ¿no? Porque algo huele a podrido en grave, el reino de Zuckerberg. Bueno, pues Julián Macías, experto en redes, y a la gente joven decirles que seguramente os invitan a que estudiéis informática y que os hagáis especialistas en redes para ganar mucho dinero. Pero hay gente como Julián Macías que utiliza su conocimiento para ensanchar nuestra democracia o para que no nos la roben. Muchas gracias por tu esfuerzo y por estar peleando en este lado de la frontera. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. Hoy quiero hablaros de una persona a la que Estados Unidos quiere silenciar, de la que quiere borrar su nombre fuera de la historia. Un gran hombre cuyo único delito fue dar a conocer la verdad incómoda del mundo en el que vivimos. The war, the proper war, is just commencing. The UK has said it will arrest me regardless. Es un hombre brillante, un cibermilitante que descubrió la brecha entre la realidad del mundo político y económico y la información que nos llega a la ciudadanía. Un hombre que entendió que obedecemos solo porque no sabemos. Así nació Wikileaks en 2006, un sitio que en 2010 publicó unos documentos sobre la maldita guerra de Irak que convirtieron a Julian Assange en el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Y cuando han sido clementes los poderosos con los que desafían su impunidad. Assange ha sido muy, pero que muy valiente. Pero es solo con valientes como la historia se despliega. Let me know when you gather. We'll shoot. Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shooting. Keep shooting. Un helicóptero Apache dispara hasta acabar con la vida de un grupo de civiles, incluidos 2 reporteros de la agencia Reuters. El balance, terrible. 18 inocentes muertos, asesinados. El vídeo fue tan escandaloso que hasta el presidente Obama tuvo que salir a dar explicaciones. Lo que no se ve no existe. Hey, Roger. Keep shooting. Keep shooting. Gobierno, Fiscalía, el FBI. A partir de ese momento se abre la veda contra Assange. En su afán por destruirle, llegan a aplicarle una ley de espionaje que data de 1917. Un acoso que le va a llevar a ser acusado incluso de la violación de 2 jóvenes suecas en 2010 sin pruebas de ningún tipo, incluso con evidencias de que se trataba de un burdo montaje. El Tribunal de Distrito decidió que actualmente es desproporcionado arrestar a Assange en ausencia, porque estima que es posible continuar la investigación utilizando, por ejemplo, una decisión de investigación europea en materia penal. En 2012, acorralado por todos lados, Julian Assange busca asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Permanecerá allí encerrado de 2012 a abril de 2019, con el gobierno de Rafael Correa defendiendo la soberanía del Ecuador y también haciendo del Ecuador un defensor mundial de los derechos humanos, defendiendo a Julian Assange. Hasta la llegada de una persona que quiere derribar todo lo construido, hasta la llegada de Lenín Moreno a la presidencia de Ecuador. Un presidente que ha traicionado a su pueblo, que se ha sometido a los Estados Unidos, que está desmontando los avances sociales de la Revolución Ciudadana y que ha renunciado a ser valedor de los derechos humanos. En esta línea, al tiempo que abre otra vez el Ecuador a las bases norteamericanas, le retira el asilo a Julian Assange. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. El 11 de abril de 2019
Julian Assange es detenido en el interior de la embajada ecuatoriana por las fuerzas de seguridad británicas. ¿El motivo? En teoría, no por no entregarse a la Corte Inglesa de Justicia el 29 de junio de 2012, no. La realidad es que se le detuvo a petición de los americanos, que solicitan su extradición por piratería, porque la Fiscalía sueca ya estaba convencida de que la denuncia por violación no tenía ningún fundamento. Julian Assange está hoy al borde de la muerte. Tras 7 meses de injusta prisión ha perdido 9 kilos, una persona ya delgada. Su salud se debilita día tras día. No hay palabras para describir la situación de extremo desamparo en la que se encuentra este hombre. ¿Y cuál ha sido su delito? Darle luz a los asesinatos constantes por parte de los militares estadounidenses en todos los rincones del planeta. Ese es su delito. Y también, claro, un aviso a cualquier desobediente en el mundo. Ahora se inicia un proceso de extradición ante la justicia británica que llevará bastante tiempo y que creemos que podemos ganar porque ni las circunstancias de la detención, ni el desarrollo del procedimiento, ni los cargos se pueden aislar de la situación de persecución política. Aquí la verdadera preocupación es la que siempre ha existido, que es la reclamación desde la justicia estadounidense contra Wikileaks y contra los periodistas de Wikileaks y contra el editor que lo fue en su momento, Julian Assange, y no es precisamente un juicio justo lo que esperaríamos en Estados Unidos. El caso Assange plantea varias cuestiones desde el punto de vista del derecho internacional. Assange es ciudadano australiano, no es ciudadano estadounidense. No cometió ningún delito en aquel país. Lo que hizo fue filtrar información confidencial, que era un regalo al desarrollo de la democracia, pero en absoluto la robó. Un ejemplo, Chelsea Manning, al que Obama conmutó el resto de su condena, fue uno de sus confidentes y ya está libre y es norteamericano. That the sentence that she received was very disproportionate relative to what other leakers had received. And that she had served a significant amount of time, that it made sense to commute and not pardon her sentence. Desde un punto de vista periodístico, es igual de injusto. Sin personas como Assange nunca hubiera salido a la luz el caso Watergate, por ejemplo, ni los asesinatos en Vietnam. Esta es la razón del periodismo, servir de contrapeso al poder. Todo lo demás es clientelismo, es un periodismo mercenario, no merece ni siquiera ese nombre. No podemos defender la libertad en el exterior olvidándonos de la nuestra. Buenas noches y buena suerte. Todos los indicios apuntan a que Assange será extraditado al país de las libertades y encarcelado, quizá el resto de su vida, por un delito, según ellos, de espionaje. Pero cuando esta situación se produce a la inversa, es decir, que es la CIA quien espía, ¿qué tribunales internacionales actúan para extraditar a esos agentes que debilitan nuestras democracias? As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health of all our societies. En defensa de la libertad de un ciudadano inocente, echamos de menos el apoyo de democracias históricas como Gran Bretaña, Australia, Francia, Alemania o España, donde tanto nos jactamos de nuestro compromiso con los derechos humanos. La injusticia que se está cometiendo con Assange es un ejemplo más del control extremo que ejerce Estados Unidos sobre sus aliados y que debilita nuestra consideración de democracias. Aquí, desde esta humilde frontera de la libertad, exigimos la libertad inmediata de Julian Assange, porque es una de esas personas que con su coraje nos ha hecho a todos un poquito más libres. Su crimen ha sido denunciar precisamente a los criminales y por eso está entre rejas. Su prisión es la condición de nuestra libertad. Que nadie se calle, que todos los que se sienten orgullosos de vivir en democracia entiendan que su encarcelamiento nos encarcela a todos un poquito y que defendiéndole estamos defendiéndonos a nosotros mismos. Que nadie piense que mirando para otro lado somos más libres. Todo lo contrario. Si cedemos, hoy es Julian Assange, mañana cualquiera de nosotros. El hombre
por sí mismo no es un ser violento, porque el hombre también agrede al hombre. El hombre por sí mismo no es un ser violento. Si Friedrich Nietzsche viviera en nuestros días, hubiera mandado al paro a Zaratustra. Porque ¿quién necesita las palabras de un antiguo profeta teniendo a Isabel Díaz Ayuso? La poesía de Bécquer también sería muy diferente de haber conocido a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es filosofía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila de dibujo manga para mayores de 63 años. ¿Qué es filosofía? Y tú me lo preguntas. Filosofía, Isabel, eres tú. Isabel Díaz Ayuso no tiene límites, se supera a sí misma en cada declaración. No hay quien la haga sombra en el ranking de idioteces. Bueno, en realidad sí la hay, y está políticamente muy cerca de ella. Y cuidado, las tertulianas en las que estáis pensando no cuentan. Imaginemos por un momento un Mortal Kombat de estupideces entre Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. Dos cerebros sin freno ni marcha atrás. Dos líderes del Partido Popular luchando por ser la lengua más rápida a este lado del Mississippi de nuestra frontera. ¿Quién ganaría en este combate? Cayetana, es verdad, es más pija y glamurosa. Una especie de Muhammad Ali de la idiotez, que flota como una mariposa pero pica como una abeja reina a los zánganos que la alimentan. Os pasa por ser de clase baja. Díaz Ayuso es Foreman. Sus estupideces dejan cao a quien las escuchan. ¿Cómo es posible que alguien así haya llegado a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Si alguien sabe la respuesta, que nos escriba el programa, y no valen críticas fáciles a rejón. Son demasiado sencillas. De momento, hemos abierto una votación en nuestras redes y la cosa está muy reñida. Hay un empate. ¡Ay! Quien gane parece que será los puntos. El referéndum sigue abierto y al final de la semana publicaremos los resultados definitivos. Mientras tanto, yo sigo preguntándome, ¿cuando estaba fuera de España Cayetana, contaba su ausencia como fuga de cerebros? Si se fuera Ayuso al extranjero, ¿podríamos repatriarla como una lumbrera que aumentaría su vuelta a la materia gris patria? ¿Qué dudas? Hasta mañana, desobedientes.